Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. El día de hoy tenemos un invitadazo aquí con nosotros en Mezcal Legal. Estamos muy contentos. Nos encontramos ahorita aquí con el juez de distrito, Juan Carlos López Santillanes. Es correcto. Estamos muy contentos. Señor juez, bienvenido. Primero que nada, bienvenido, señor juez, aquí a Mezcal Legal. Como pueden ver, pues no estamos aquí con nuestro patrocinador, que es Origen Raíz. Esto es debido, pues obviamente, a que estamos aquí grabando en oficina del juez. Muchas gracias por recibirnos, primero que nada. Bienvenido. Aquí en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. Entonces, primero que nada, ¿qué nos puede comentar, señor juez, sobre su carrera? ¿Cómo ha sido esta travesía sobre este órgano jurisdiccional? ¿Cómo ha sido su carrera? Bien, bueno, pues tengo una carrera multifacética, he trabajado en el Poder Ejecutivo, trabajé también en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, migré al Poder Judicial, he sido secretario de Juzgado de Distrito, secretario de Tribunal Colegiado y actualmente soy juez de distrito de este segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Durango. Aquí estoy a sus órdenes, tengo un año aquí adscrito, soy juez por el tercer concurso de oposición para acceder al cargo de juez de distrito en materia laboral. Esto se dio pues con base en la reforma que hubo en el 2019, donde pues desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje y se crearon los juzgados laborales, y para ello pues en el momento que sucedió esta reforma, pues la forma de acceder al cargo para juez de distrito era mediante concurso de oposición. Ahora, pues como todos sabemos, pues ya la forma de selección es distinta y ahora es por elección popular, pero pues aquí estoy muy contento de servirles. No, muy bien. Ojo ahí, ya las personas, todavía existen las juntas locales de conciliación y arbitraje y la Junta Federal se ha ido desintegrando por regiones, pero sí es importante decirles a todas las personas desde que ya no vayan ahí. De hecho, a mí me ha tocado ver que celebran convenios, güey, y la neta, pues no tienen ya validez. O sea, ya la verdad es que solamente están sacando el rezago. Siempre acudan al centro de conciliación y registro laboral, que es lo nuevo, o inclusive ya en su caso, si no tienen que agotar este procedimiento prejudicial obligatorio, váyanse al tribunal laboral. Eso bueno, es muy importante. Lo nuevo ya con sí, bueno, años, sí, ya no está nuevo, o sea, ya creo que la costumbre, ya todo el mundo sabe que tiene que ir primero al centro de conciliación para ver su tema, dependiendo si no está exceptuado también, porque luego pues hay varias casuísticas donde no tienes que agotar ese procedimiento prejudicial obligatorio y entrar directamente al tribunal laboral, que es donde estamos aquí. Aquí el señor juez pues es titular del segundo Tribunal de Asuntos Individuales, aquí en el 25º Circuito, aquí en el Poder Judicial Federal. Entonces, primero, podemos ir platicando de esa reforma. ¿Qué nos puede así comentar a grandes rasgos, señor juez, de esa reforma de 2019? Sí, como les adelantaba, la reforma de 2019 fue muy trascendente en el aspecto de que pues fue una reforma de fondo en cuanto a la justicia laboral. Anteriormente las juntas de conciliación y arbitraje pues pertenecían pues al Poder Ejecutivo, aunque eran órganos autónomos e independientes en cuanto a su jurisdicción, sí dependían presupuestalmente y orgánicamente del Poder Ejecutivo. Se dieron muchas pues vicios en su funcionamiento. Para ello se decidió en el país hacer un cambio hacia que migrara la jurisdicción, ahora sí que a los poderes judiciales, tanto locales como federal. También se dio también una situación de cambio aquí profunda. Antes la conciliación era meramente una cuestión como de trámite, una cuestión meramente formal que estaba en la ley. Ahora se ha ido llevando a la práctica ya como alguna cuestión ya de fondo, una cuestión que sí da resultados. Tengo entendido que más del 80% de los asuntos se concilian y son pues ya un número de asuntos considerables que no llegan a la jurisdicción laboral, a los juzgados laborales. En cuanto al sistema de justicia, en eso consistió el cambio de la reforma de 2019. Sin embargo, hubo otras cuestiones trascendentales como fue
la cuestión de libertad y democracia sindical. Antes también los sindicatos habían sido muy criticados por prácticas antidemocráticas, por prácticas pues muy opacas en cuanto a su rendición de cuentas. Se reguló en la reforma de 2019 también las cuestiones de rendición de cuentas, de elección de sus representantes. Se transparentaron todo este tipo de mecanismos, de procedimientos para poder acceder, y creo que es un avance también muy importante en cuanto a la libertad sindical. También se hizo mucho énfasis también en cuanto a proscribir pues, toda cuestión de discriminación y de vulneración de derechos humanos de los trabajadores en los centros de trabajo. Ahora, cualquier cuestión de discriminación, sea por sexo, raza, edad, ideología, están proscritas en la ley y son sancionadas también en la Ley Federal del Trabajo. Esos cambios creo que son muy profundos y tienden a mejorar pues, lo que es tanto el sistema, ahora sí, de trabajo, como también el de justicia laboral. Sí, es que ese tema es muy importante y bueno, tocando principalmente los juicios laborales, güey. Antes, ¿cuánto no te tardabas, Robert, ahí en la junta? Que bueno, también le decían la jungla. La jungla de conciliación y arbitraje. Compadre, te tardabas fácil 4 años. Así, un buen asunto, y que lo sacaran en tiempo y forma, que pues nunca pasó, pero 4 años, güey. Y aquí, bueno, aquí Roberto y un servidor, pues litigamos, laboral. Y la neta, ya ahorita, pues es una diferencia abismal, ¿verdad? Los tiempos, los plazos y términos. Fíjate que yo, de lo que pudiera tal vez hablar mucho, donde yo sí noté mucho el cambio, es sobre todo que en los centros de conciliación dotaran de personal que está preparado para llevar a cabo esas conciliaciones. Sí. Porque cuando tú ibas a la junta de conciliación, pues era el mismo secretario que levantaba la audiencia y entonces era, oigan, así es. ¿Concilian o no? Sí, o sea, a final del día no había pues como una metodología para llevar a cabo esa conciliación. Y ahorita en los centros de conciliación, tanto local como federal, te ayudan. Sí creo yo que haya una metodología, que el personal es un poquito más especializado, mucho más especializado, y que sí van ahí generando todas las oportunidades. Yo llevo muchas conciliaciones laborales aquí y en varias partes del país, y honestamente creo yo que sí se ha ido permeando mucho esa cultura de decir, oye, llega un arreglo, o sea, al final del día está bien, no podemos ahorita, no traigan pruebas en el centro de conciliación, aquí no es de pruebas, es de diálogo y es de voluntario. Poner sobre todo, pues ofertas o ver la manera de solucionar el problema. Y yo creo que así debe de ser el futuro de la justicia en todas las materias, ¿eh? O sea, órale, vamos a identificar exactamente cuál es el problema y si ese problema se puede resolver, como lo es en el 80% casi de los asuntos, pues entonces, pues hay que hacerlo, hay que tomarlo y todos salen mucho más contentos por un trámite mucho más rápido, ¿no? Sí, es un ganar-ganar. Aparte, pues la ley general de medios alternos de solución de controversias o conflictos, pues también ya es la nueva forma de llevar a cabo la justicia, ¿no? Sí, es muy importante, gente, que sepan que vayan primero al centro de conciliación laboral. Ahora, bueno, ya que vimos este tema de la reforma, que ya tiene pues 6 añitos, ya no es una nueva reforma, vamos a hablar ahora de los juicios laborales. Fíjate que antes de pasar, no, adelante, hay una función muy importante también del Centro de Conciliación a nivel federal. El Centro de Conciliación a nivel federal se llama Centro de Conciliación y Registro Laboral. Las cuestiones de registro también son muy importantes y ha sido un avance muy importante también en cuanto a la reforma, puesto que antes había mucha opacidad también en cuanto a los instrumentos de contratos colectivos que había en las empresas. No todos los trabajadores tenían acceso a ellos, incluso las autoridades jurisdiccionales tenían dificultad incluso para acceder muchas veces al contenido de estos instrumentos legales.
que hay en el interior de las empresas. Entonces, ahora existe obligación pues ya de registrarlos en ese centro de conciliación y registro laboral, y hay un registro, están publicados incluso en internet, ¿sí? Y esto también sirve para conocer también aspectos de la representación sindical, para conocer quiénes sí, quiénes no estén legitimados, por ejemplo, para iniciar un procedimiento de huelga. Esto sí, también es muy trascendente y les reitero, es muy importante en cuanto a la nueva forma pues de llevar a cabo este tipo de procedimientos, puesto que, reitero, antes era muy confuso, ahora ya se ha dado claridad en este aspecto y se da sobre todo seguridad jurídica para los trabajadores y los representantes sindicales. Bueno, entonces fíjense, esto sí es cierto, se nos está pasando esa parte súper importante. Quiere decir que si tú trabajas en una empresa y dices, oye, yo ni siquiera me quedé mi contrato, los contratos colectivos deben de estar registrados, pero no solo los contratos, también todo el tema de los sindicatos que hay en tu fuente de trabajo y también los reglamentos. Para que a ti te pueden aplicar un reglamento interior de también trabajo lo tienen que registrar ante el Centro Federal o Local de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, ese reglamento no es nada más tiene que pasar por un proceso y es algo bien sencillo, ¿eh? Sí, Para darlo de alta, yo tengo ahí varios clientes que son empresas y es algo muy sencillo, en línea, si también hay retroalimentación, si algo no está bien en el reglamento y también de esa manera pues puedes acceder tú a saber exactamente todo, ¿verdad? De lo que y hay casuísticas donde pues no solamente se demanda al patrón, o sea, hay casuísticas donde también demandas al sindicato porque no te dieron un apoyo o alguna cuestión ahí de prestación de contrato colectivo que tiene la propia empresa celebrada con el sindicato, o inclusive que te están vulnerando como en una organización algún derecho que tú tienes ahora sí, oportunidad de ejercer por ser miembro de ese sindicato, y puedes citar al sindicato, al centro de conciliación, para ver esa situación, y también se puede mandar al sindicato en dado caso. Perfecto, señores. Pues bueno, ya que quedó esa como antesala al tema también de los juicios laborales, ya cuando no llegamos a una conciliación, te expiden lo que se llama constancia de haber agotado el procedimiento prejudicial o constancia de no conciliación. Y esa constancia de no conciliación la tienes que acompañar en tu demanda laboral, que ya tú decidirás conforme a la casuística que estemos platicando, pues decir, si fue un despido injustificado, si no te han pagado, inclusive si te han discriminado, lo que sea, que dé causa a una rescisión de la relación laboral. Entonces, ya esa constancia la traes en tu demanda, se anexa para que sea admitida por el tribunal laboral, ¿verdad? Entonces, ahí, señor juez, ¿qué nos puede contar de los juicios laborales? Pues hay distintos juicios laborales, ¿no? Depende de la prestación que quieras. Y para los distintos procedimientos, es de acuerdo a las prestaciones que estás solicitando. Tenemos juicios ordinarios, donde ese es por exclusión. Si no tiene un procedimiento especial, se va a llevar a cabo de manera ordinaria. Sí, hay juicios que son como conflictos de naturaleza económica, ¿sí? Hay juicios donde se ventilan cuestiones especiales de seguridad social, tiene una vía de tramitación especial. Hay otros, dependiendo de las prestaciones, como por ejemplo, si lo que tú estás reclamando es antigüedad, también tiene una vía de tramitación especial. Como ven, los juicios laborales no son únicamente cuestiones de despido. Sí, claro. Los juicios laborales tienen una gama muy extensa sobre posibilidades que puedes tú venir a reclamar como derecho pues, que tienes como trabajador, incluso como derecho que tienes como empresario, porque hay empresarios que también promueven conflictos, les reitero, de naturaleza colectiva, económica, cuando ya no le es rentable a la empresa, pues para poder reducir salarios, para poder recortar personal, para poder implementar nuevas tecnologías en su empresa para los sistemas de producción. Toda esa gama de posibilidades hay como procedimientos laborales, no únicamente cuestiones de despidos. Sí, sí, es súper amplio. Inclusive hay unos procedimientos
incluso se les llaman paraprocesales. Sí. Para rescindir la relación laboral. ¿Sí? Pero eso que sí es exclusivamente del patrón, el tema de la rescisión de la relación laboral por el 47 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sí, o sea, para que nos entiendan, básicamente es, si tu patrón rescinde la relación laboral o incluso él considera que tiene una justificación para despedir. Como que justificación, que llegues borracho a trabajar, que faltes más de 3 veces en 30 días, que provoques una riña, que te golpees con un compañero, ahí tú no tienes absolutamente nada de derecho para solicitarle al patrón. Entre otras que vienen en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Pueden verlo ahí en internet. Y eso es muy importante porque si no, ese es un efecto, carnal, y señor juez, muy importante porque si no lo presentas, el aviso de rescisión, luego a ti como patrón te pueden meter gol el trabajador y decir que fue un despido injustificado. Es que y estás obligado a presentar el aviso de rescisión cuando se actualizan estas hipótesis, ¿no? Sí, pero para que nos quede bien claro son 5 días en los que tú tienes que presentar. O sea, obviamente, a ver, tú le tienes que notificar al trabajador. O sea, tu empresario o tu patrón le tienes que notificar al trabajador. Sí. Pero si el trabajador no te quiere firmar o no lo encuentras o no te contesta o lo que sea, pues entonces se le tiene que notificar esa rescisión laboral. Y si ya no lo encontraste tú, pues entonces lo haces a través del tribunal. ¿Cómo? Pues con este aviso de rescisión, pero se tiene que hacer dentro de los 5 días hábiles siguientes al despido, a la rescisión laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú avisas y entonces ahora el tribunal, a través de sus actuarios y todo, van a ir a notificarle al trabajador cuál es el motivo exactamente y muy claro, el por qué se le está rescindiendo la relación laboral. Y obviamente, pues ahí, eso no quiere decir que ya se acabó el asunto, no quiere decir que ya perdiste o que ya ganaste, no, pero en ese momento, pues también tú tienes unas prestaciones que son irrenunciables y pues que si ya tú no firmaste o ya no fuiste a recogerlas o lo que sea, bueno, pues también te las pueden hacer llegar porque son tus prestaciones, ¿verdad? Perfecto. Y de ahí, señor juez, ¿qué nos puede contar? Hay cuestiones también se me pasó a decir ahorita, hay procedimientos muy sensibles. Por ejemplo, cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o no de trabajo, cuando es de trabajo, cuando existe un riesgo de trabajo, se denomina incapacidad de acuerdo a la ley del Seguro Social. Puede el trabajador obtener un derecho a una pensión por incapacidad. Cuando el riesgo que tú sufriste o el accidente que tú sufriste no es de trabajo, o es un accidente o una enfermedad que no sea de trabajo, se denomina invalidez. Esa es una diferencia que existe en la ley y pues implica también diversos proporciones de derechos que adquieres en cuanto a la cuantía de tu pensión, de tu posible pensión que puedes obtener. También existen juicios para obtener ese tipo de pensiones y que se determine pues el grado de invalidez o de incapacidad que tienes a fin de determinar también el derecho a tu pensión. Otras cuestiones muy sensibles que tenemos aquí es la declaración de beneficiarios. Cuando desgraciadamente un trabajador fallece, pues ese trabajador pues, tiene familia, tiene dependientes económicos, a veces pues, son varias personas, incluso hay trabajadores que tienen 2 familias, 2 familias, entonces o 4. Tienes que dilucidar a quién corresponde el derecho para que no queden en el desamparo ese tipo de personas. Entonces, son cuestiones muy sensibles que vemos aquí con toda atención, y pues tratamos de prestar oídos a todos a fin de dilucidar pues, de la manera más justa y más coherente. En ese caso de la designación de beneficiarios, primero se le pregunta también al patrón, ¿verdad? Si hay alguna designación que tenga ante la fuente de trabajo de beneficiarios. Y luego, si no, pues obviamente se va en un orden ya establecido en la ley, ¿no? Sí, hay prestaciones en donde sí tienen que tener esta prelación, donde se te designe. Generalmente son las que se derivan de contratos colectivos. Hay incluso otro tipo de prestaciones en donde tú puedes incluso
pasar por encima de la voluntad que haya dejado ese trabajador, puesto que si está dejándole a un extraño o a alguien que tenga una situación de menor vulnerabilidad, y deja su desamparado, derecho, y deja desamparado a otra persona que tenga menor vulnerabilidad, pues tienes que ahí ponderar la cuestión de los derechos, ¿no? A quién le corresponde. Para que no se pasen de listos, ¿verdad? Sí, pues sí, pues imagínate una cuestión de alimentos. O sea, primero va el interés superior del menor antes que que su compadre. Sí. O otro acreedor, Ajá, perdón. Sí. Perfecto. Oiga, y señor juez, ¿usted qué nos puede comentar sobre las prestaciones comunes que se demandan aquí, o pretensiones, mejor dicho, comunes que se demandan aquí en el tribunal? O sea, porque un despido injustificado, ¿qué es lo que lleva principalmente? ¿Qué derecho tiene la gente que nos ve? Bueno, lo principal que se busca siempre en las cuestiones de despido injustificado, y eso también depende cómo venga el planteamiento, ¿no? Tú puedes pedir como prestación que se te reinstale en tu trabajo, que es el ideal que siempre se va a buscar, porque la estabilidad en el empleo, pues es una de los valores fundamentales que deben de prevalecer en el derecho laboral, ¿sí? Pero si no lo pides como prestación o si puede ser como una cuestión alternativa, también está la indemnización constitucional. La indemnización 90 constitucional días. consiste en 3 meses de salario que se te van a pagar. Se te pagan también si se demuestra que ese despido fue injusto, no es justificado, también tienes derecho al pago de salarios caídos hasta por el término de un año desde la fecha en que sucedió el despido, ¿sí? Y posterior a ello tienes derecho al pago de intereses, ¿sí? El 2%, el 2% mensual de lo que den los 15 meses, ¿verdad? Los 12 a los 3. Sí. Consiste, entre otras prestaciones, como son prima de antigüedad, como son aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, ahí sí no, en el periodo que no trabajaste, pero si tenías el derecho ya adquirido, pues ahí sí ya lo que ya era devengado y que no te lo han pagado, también tienes derecho a que se te pague pues en este tipo de procedimientos, ¿sí? Eso es en lo que atañe a los despidos, en lo que atañe, por ejemplo, a lo que hablaba ahorita como lo de cuestiones de pensiones, ¿sí? Ahí está regulado en la ley y jurisprudencialmente también a partir de cuándo te van a pagar esas pensiones. Por ejemplo, es distinto cuando te pagan una pensión por incapacidad a una pensión por invalidez. Son cuestiones que están reguladas en la ley, les digo, y interpretadas jurisprudencialmente. Por ejemplo, las cuestiones de riesgo de trabajo generalmente se pagan a partir de que sea determinado el riesgo de trabajo, sea por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea en las sentencias, sí. Cuestiones de invalidez son a partir de que sucede el hecho que te genera ese estado de invalidez, o sea, si hay una diferencia a partir de cuándo se van a pagar cada tipo de prestaciones, por decir. Sí, me quedó muy claro. Sí, aquí para nuestra gente, pues si los llegan a como dicen coloquialmente, a correr injustificadamente, pues tienen derecho a demandar todas estas prestaciones aquí que nos dice el señor juez. Bueno, hay una que no depende de si fue justificado o injustificado, y es la prima de antigüedad, pero cuando ya tienes más de 15 años. Entonces, ya cuando tienes más de 15 años, no importa si tu despido fue justificado o injustificado, tú tienes derecho a esa prima de antigüedad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, es correcto. Ahora, hay una práctica, señor juez Robert, que hacen los patrones, güey, que es que te firmen la renuncia los trabajadores, inclusive al inicio, güey, sí, inclusive al inicio de cuando empiezan a trabajar, y defínenme la renuncia, es protocolo, no lo hagan, gente. Yo no creo. Y ahora, otra cuestión ahí, la renuncia es nula, tengo entendido, según el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, si no se lleva ante el centro de conciliación, ¿verdad? Entonces, si ustedes renuncian, pues también tienen que ir al centro de conciliación a ratificar y que no haya una vulneración o que no les estén pagando completamente sus prestaciones fundamentales, ¿verdad? Y ahí está interesante, porque luego muchos patrones o abogados de patrones llegan y dicen ahí al juez de que, no, él renunció tal fecha. Pues sí, compadre, pero puede que sea nula,
porque no lo llevaste a ratificar al centro de conciliación. Yo ahí en ese aspecto tengo una pregunta al señor juez y que tal vez nos puede aclarar. las personas que nos ven les pudiera llegar a interesar. Porque hay muchos patrones allá afuera, hay mucha fuerza laboral que ahorita lo que está haciendo es que está renunciando por mensaje, tal vez por una red por WhatsApp. Por WhatsApp. Manda y oigan, ¿sabe qué? Ya no voy a poder ir. Y entonces el patrón está en esa disyuntiva en el que dice, oye, es que ya me dijo que no iba a venir. Necesitamos levantarle las actas administrativas después de eso de que no viene. ¿Puedo yo, tiene validez ese mensaje a través, ofertado de una manera adecuada? Sí, con toda la cadena de bloques, prueba pericial informática inclusive, o sea, porque sería medio digital. Entonces ahí también la ley de trabajo, no recuerdo qué artículo por ahí de los 780 o algo así, señala el mecanismo y cómo debes de precisar esa prueba, porque si no, vas para atrás. Bien, la jurisprudencia establece que no hay una forma específica para la renuncia, ¿sí? Ok. ¿Sí? El trabajador puede renunciar libremente de la forma en el que él lo disponga, ¿sí? Ya la cuestión de prueba en el proceso es donde puede venir cierta complejidad, o sea, la complicación, ¿sí? La renuncia, aquí sí difiero de lo que acabas de decir, la renuncia no es nula si no la llevas ante el centro de conciliación. La renuncia tiene validez desde el momento en que tú la firmas, ¿sí? Reitero, es la cuestión aquí ya de la ponderación que tenga que hacerse, del alcance que tenga en la demostración de los hechos que tú vengas a plantear. Si tú planteas que te hicieron firmar tu renuncia al inicio de la relación de trabajo, muchas veces ese documento que firmaste como renuncia, pues puede que esté alterado. ¿Sí? Puede que le pongan la fecha. Posterior a que tú lo firmaste, le pongan una fecha. Entonces, esas son las cuestiones que tienes que demostrar, ¿sí? Sí. Y ahora, ahí sería que la prueba de documentoscopía, caligrafía o algo así, para ver la tinta, todo ese rollo, ¿no? Sí, incluso puedes utilizar otro tipo de pruebas, o sea, está abierta una gama de pruebas. Puedes hacer que el propio patrón confiese que lo hizo, puedes, si hay alguien que estaba presente cuando tú firmaste esa renuncia, a lo mejor contrataron en bloque, ¿sí? Otros trabajadores pueden testificar pues, que tú firmaste ese documento. Le reitero, ya viene a la cuestión casuística y en la manera en que estén planteados los hechos y que se pueda demostrar en el juicio laboral. Hay cuestiones, hay eventos pues en los procesos donde vienen relatando en los hechos los trabajadores que los hostigaron y los hicieron firmar la renuncia a la fuerza, ¿sí? Sí. Y luego ofrecen una pericial en caligrafía y documentoscopía para demostrar esa situación, pues esa no es una prueba idónea, pues, claro, porque ahí no está no es materia de litis si es su firma o no, él está diciendo que sí la firmó. Sí, exacto. Sí. La cuestión que tiene que demostrar aquí el trabajador, y en eso hay que tener mucho cuidado, es el hostigamiento o cualquier vicio de la voluntad que tuvo al momento de firmar esa renuncia. Entonces, ahí sí como litigantes, ustedes ya tienen que traer las pruebas para demostrar esa situación. Correcto. Pruebas idóneas. Sí, pruebas que sean idóneas. Que sean idóneas, pertinentes, objetivas, eficaces y relacionadas con el hecho. Sí. Muy bien. Ahora, bueno, sí es muy importante también señalar, señor juez Robert, que esta materia es del principio de justicia social. ¿Y qué es el principio de justicia social, Robert? Pues, híjole, lo digo con otras palabras. Sí, de como quiera. No tanto, es para que se entienda la raza, güey. Que primero es el trabajador, aguas patrones, van a perder. Oye, y ahí está la clave. Si ustedes son trabajadores, no tienen la carga de la prueba. La carga de la prueba es exclusivamente del patrón, siempre y cuando él no niegue lisa y llanamente la relación laboral. Que luego eso hacen los patrones y no se animen tanto, si de verdad trabajan, porque mira, me tocó un tema en un restaurante de que decían, no chambeó ahí.
400 fotos presentamos con el uniforme, entregando ella como mesera, o sea. Eran de ella. Sí, güey, o sea, no, las generaron con inteligencia artificial. Ándale. Pero el principio de justicia social justamente le da esa oportunidad al trabajador y es como tal para ponderar, porque si el patrón tiene más recursos, el patrón tiene pues un estatus social, pues el que puede acceder a más herramientas en el proceso, pues sí. A mejores abogados y todo, y acá pues sí, pues hay esa carencia que pueden tener los trabajadores, ¿no? Pudiera ser, pero creo que también tiene mucho que ver con la ética. O sea, sí. por ejemplo, ahorita que decíamos, oye, pues que 400 fotos o va a negar la relación laboral. Yo creo que aquí mi consejo para la gente que nos ve es simple y sencillamente no sean lacras. O sea, a ver, si fue tu trabajador, pues entonces, órale, hay que pagarle, punto. Si fue un mal trabajador, pues entonces tú tienes las herramientas y acércate a algún abogado o a una abogada que te pueda decir específicamente cómo hacerle, pero no te tardes en llegar con él a los 10 días de que pasó el problema, porque también luego pasa mucho y nos meten en un problema los abogados y, oiga, es que pasó esto. Y luego yo, ¿qué hago, verdad? O sea, yo también tengo términos, tengo plazos, tengo todo. Y bueno, pues mientras más éticos seamos, tanto patrones como todos sean trabajadores, más contentos. pues entonces van a salir las cosas mucho más rápido y vámonos, ¿verdad? Tampoco se casen con el pleito a fuerza. Ahora le voy a demostrar quién manda y chin, sí, no llega a un acuerdo y no le va a pagar nunca, pues vamos a ir mediando la situación y llegar a un acuerdo, porque luego se va el trabajador o la trabajadora a levantar una queja ante la Secretaría del Trabajo y entonces, ¿por qué? Pues porque tal vez no cumple con ciertas cosas o requisitos el centro laboral y entonces se empieza a ser más grande el problema. Sí. ¿Usted qué opina de eso, señor juez? Ahí, como parte de la reforma, fíjense ahorita que hablaban sobre principios, también se incluyó en la reforma ya como una cuestión aquí de ponderación en los procesos laborales, el principio de la primacía de la realidad, ¿sí? Y ahorita también que hablabas a propósito de las cuestiones de la renuncia, sí. Hay jurisprudencialmente está desarrollado el tema, por ejemplo, el principio de la primacía de la realidad, tratándose de renuncia de personas embarazadas. Sí. ¿Sí? De personas que están embarazadas. Entonces, una persona que está embarazada o que está en periodo de lactancia o en incapacidad, se supone que está en una situación alta de vulnerabilidad donde requiere ella pues de recursos para sostener a ese nuevo miembro de su familia, pero también requiere de cuestiones elementales como es el derecho a la seguridad social, el acceso a médico y medicinas, sí, a pensiones, todo lo que pueda ella requerir. Entonces, una persona en ese estado de vulnerabilidad difícilmente va a renunciar. Entonces, ahí en ese tipo de casos, la renuncia por sí sola no es suficiente para acreditar que esta persona renunció a su trabajo. Tiene que estar concatenada con otra... Sí, con otro tipo de pruebas que puedan robustecer que de veras fue la voluntad libre y espontánea de esta persona de presentar esa renuncia, ¿sí? Principio de la primacía de la... Sí, bajo el principio de la primacía de la realidad. No lo sabía yo eso. Podemos muy interesante. Podemos nosotros concluir, ponderar algunas pruebas. Incluso, pues, esto pues se puede extender a esta interpretación se puede extender a otras cuestiones. Pues, un trabajador que requiere constantemente atención médica, que esté en una situación también de haber sufrido un riesgo de trabajo, también difícilmente ese trabajador va a prescindir de ese derecho renunciando. Entonces, va a arriesgarse a prescindir de ese derecho renunciando. Muchas veces vienen en los hechos y te dicen, ¿no? Oye, a partir de que subiste accidente fui motivo de hostigamiento en mi trabajo, que porque ya no rendía lo mismo, que porque mi patrón ya estaba contento, no está contento con que me esté incapacitando porque pues tengo dolor, tengo este padecimiento, se me ha ido agravando y me corrió y viene el patrón, no es cierto, no lo corrí, él presentó su renuncia, aquí está la renuncia.
bueno, ahí sí tienes que hacer una ponderación más estricta sobre el alcance que pudiera tener realmente ese tipo de renuncia, pues de acuerdo al contexto, ahora sí, del contexto en el que se están dando las cosas. Correcto. Sí. Igual puede ser al contrario, pues un patrón que venga y te diga, oye, lo cierto es de que este trabajador dejó de presentarse a la fuente de trabajo. Mira, tan es así que yo te traigo estos testigos de que él ya no acudió. Pero además, mira, en la fecha que al día siguiente que él dejó de acudir conmigo, ya estaba trabajando para otra empresa y me está demandando que yo lo corrí, Lo corrí entonces que yo lo injustificado. despedí justificadamente. Entonces les digo, ya en la ponderación uno va interpretando, digo, bajo este principio ahora sí de la primacía de la realidad, más allá de lo que formalmente pueda tener como alcance demostrativo una prueba, sí tienes que valorar, te digo, bajo este principio de la primacía de la realidad. Híjole, está bien interesante todo eso Sí. que acaba de decir. Nunca había escuchado yo eso, la verdad, qué interesante está. Aparte, pues sí, creo que también iría con el tema de las posibilidades o excepciones donde no tienes que agotar el procedimiento prejudicial, como el tema de una discriminación por embarazo, ¿no? Por condición social. Sí. Ahí si el patrón dice, pues no, estás embarazada, ya no sirves, pues no, bueno, güey. pero hay tienen unos que ir a asuntos, conciliación, ¿no? A mí me ha tocado, de hecho, es seguido, ¿no? O sea, no es tan raro que por ejemplo, no sé, se le sorprende a alguna trabajadora llevando, no sé, unas cuentas, vamos a suponer una cajera con falta de probidad y honradez, y entonces los cortes no checan, y entonces se le rescinde la relación laboral. Oye, no por esto. Y automáticamente después llega y dice, estoy embarazada. Y el patrón no sabía en el momento en el que le rescindió la relación laboral, pues que ella estaba embarazada. Que tampoco eso le justifica el que lleve a cabo malas conductas, ¿no? Con faltas de probidad y honradez. Entonces ahí es, yo me imagino cuando dices, ching, a ver, principio. Es que ahí está lo interesante en ponderar, por decir, para que nos entiendan, gente, ponderar es cuando existen dos derechos, pero uno tiene que prevalecer, pues ya por principios generales de derecho, y analizar cuál es el que más beneficia a la parte agravada, ¿no? O sea, que chocan dos derechos, ¿no? Así es como yo lo entiendo. Y aquí me voy a devolver también un poco al principio de justicia social que rápidamente comentabas ahorita. Tenemos también en la ley un principio interpretativo que es el principio prooperario, ¿sí? Esto es en un plano normativo, ¿sí? En plano de interpretación de leyes. Sí. Cuando a una ley se le pueda dar más de una interpretación o un conjunto de normas, se le puede dar más de una interpretación, siempre vamos a atender a la interpretación más favorable al trabajador, ¿sí? Pero esto no quiere decir que siempre gane. Que siempre le vas a dar la razón al trabajador, ¿no? Es un principio interpretativo, ¿sí? Le reitero, nosotros también tenemos otro tipo de principios, también tenemos un principio de imparcialidad, ¿sí? El principio de primacía de la realidad, ¿sí? No estamos aquí a ultranza para resolver a favor del trabajador, claro. ¿sí? Sí tenemos cierta obligación de tutela en su favor, sin embargo, no quiere decir esto que los tribunales estén para estar perjudicando de manera ilegítima a las empresas. Al contrario, lo que se busca, de acuerdo a lo que disponen los artículos 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, es la justicia social, el equilibrio pues, entre los factores de producción. Hay igualdad de partes. Sí. Si hay cierta tutela, le reitero, a favor del trabajador para poder lograr el equilibrio, porque tradicionalmente se ha establecido que las empresas pues tienen acceso a mayores posibilidades desde que son una unidad económica más preponderante pues, o dominante sobre el trabajador. Tiene acceso a mayores posibilidades para su defensa. Pero eso no quiere decir que a ultranza vamos a resolver a favor del trabajador. En cuanto a lo que establecías ahorita sobre las mujeres embarazadas que cometen conductas ilícitas que pueden llevar a cabo, que pueden causar una rescisión, una rescisión de trabajo, pues el tener una condición, no solamente en cuanto a las embarazadas, sino cualquier condición de vulnerabilidad,
pues no te da una patente para estar actuando de manera ilícita en contra de tu patrón. Sí. Sí. Digo, robar. Sí, no por estar embarazada vas a robarle stock de su almacén, ejemplo, sí, ¿no? Exacto. No puede pervertirse la ley o este tipo de principios a ese extremo de permitir o solapar este tipo de conductas. Exactamente. Otra vez, va a ser conforme a lo que quede establecido como prueba ya en el proceso, sí, y lo que pueda ponderarse ya por quien juzga. Y que lo planteen, porque al final del día, si no lo planteas, a ver, en el juicio, o sea, si no lo planteas en la demanda o en tu contestación, en la réplica o en la contrarréplica, pues entonces, pues no está. O sea, si tus pruebas no van encaminadas a eso, pues entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? O sea, yo no, aunque me lo comentes así someramente, oye, pues no lo hiciste valer. dentro del procedimiento. O no ofreciste las pruebas, porque sí es importante siempre ofrecer esas pruebas en el escrito inicial de la demanda, ¿verdad? Y si surge algún nuevo hecho, pues te lo harás valer en una réplica. Y si hay una prueba superviniente, pues lo harás valer también durante el proceso, ¿verdad? Antes de que se dicte una sentencia. Sí. Y ahorita también decías otra cuestión muy, muy importante de las empresas que se acerquen a obtener asesoría. Sí, una empresa entre mejor orden tenga en cuanto a sus obligaciones que como patrón debe de tener, y el registro que tenga de todo ese tipo de obligaciones, pues va a ser más factible que ella pueda defenderse en juicio, ¿sí? Si una empresa no expide recibos de pago a sus trabajadores y les paga de manera informal, esa empresa difícilmente puede acreditar el monto del salario, que ya le pagó ciertas prestaciones o no. Entonces, y gol. Sí, les meten gol. Cuando tenga esa carga de demostrarlo en juicio, pues difícilmente lo va a lograr. Sí, estoy totalmente. Entonces, entre más orden administrativo tenga una empresa en cuanto a sus obligaciones que tiene como patrón, pues más factible va a ser para esa empresa llevar una buena defensa. Exactamente. Claro, y ahí entra obviamente la materia de compliance laboral, porque también inclusive se cometen delitos en las empresas y hay un compliance penal laboral. Entonces, todo ese tipo de compliance, y para que los que no saben a qué se refiere el compliance, pues es el cumplimiento de las obligaciones que tienen como patrones. Y creo yo, señor juez Robert, que el cumplimiento es la clave, aquí como menciona el señor juez, para que al patrón no tenga estas situaciones laborales en contra, ¿verdad? Si tú puedes probar y tienes tu aviso de privacidad, ojo, porque ahí ya es otra materia que es protección de datos personales. Si tienes cámaras, ejemplo, en el almacén y te robó la chica que está embarazada, tu trabajadora, y lo puedes probar, pero tienes que tener ese cumplimiento también, que en este caso serían datos personales, y es el aviso de privacidad, ¿verdad? Si ustedes, en este ejemplo hipotético, no tuvieran el aviso de privacidad, esa prueba se la tumba el abogado de la parte trabajadora. ¿Por qué? Porque le dices, oye, no, tiene aviso de privacidad y es una obligación, ¿verdad? Entonces sí, es muy interesante. Ahora, a mí también me surge una duda. Aquí estamos en el Poder Judicial de la Federación. Hay otros tribunales pertenecientes a los poderes judiciales de los estados. Y yo quisiera preguntarle aquí, ¿quién puede venir a pedir pues justicia laboral, señor juez? Sí, en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, así como el 123, 123 apartado A de la Constitución, se establece un catálogo de industrias, de casos, sí, de supuestos en los que se establece la competencia federal, ¿sí? Únicamente en ese tipo de casos corresponde a la competencia federal. Todo lo que no esté en ese catálogo, ¿sí?, va a la competencia de los estados. La competencia federal tiene que quedar clara y plenamente establecida en el proceso para que pueda conocer un órgano federal. Ha pasado que, por ejemplo, alguien que acudió al centro de conciliación local y que ahí, por X algún o Y. error, Sí, un error del personal del centro. Pues llevó el procedimiento de conciliación ante el centro local. Agotó el término que tiene, porque también tiene un periodo,
para llevar a cabo ese 45 días. Bueno, 45 días y suspende el plazo inicial de 2 meses si es una acción ordinaria como un despido injustificado. Ustedes tienen 2 meses para poder demandar a su patrón del día del conflicto y son naturales, ¿correcto? Sí, pero cuando van a conciliación, hagan de cuenta que se pone suspende. Un paréntesis y hasta que les dan su constancia de no conciliación, se cierra ese paréntesis y vuelve a contar el término. Pero mi pregunta va encaminada a que, imaginémonos que un trabajador no sabe, desconoce todo esto, el artículo, que se separan Esa es la realidad. La competencia. Es la realidad, es lo más común. Va al centro de conciliación local, llega alguien del centro de conciliación local, comete el error de decir, ok, sí, aquí te atendemos y te llevamos a cabo tu procedimiento de conciliación, lo agota, termina con una conciliación. Constancia de no conciliación, y entonces cuando acude al abogado, porque como no ha tenido esta asesoría, no es necesaria al 100% llevar a un abogado, pues entonces acude un abogado y le dice al abogado, oye, tú no agotaste, o sea, no era competencia de lo local, tenemos que presentarnos a tu demanda en la competencia federal, pero ya no tenemos el tiempo, o ya se agotó esa, pues sí, ya no tenemos el tiempo para llevar a cabo ahora una solicitud ante el Centro Federal. ¿Le ha pasado, o si se presenta, si se llegara a presentar ese supuesto, qué pasaría con el trabajador? Yo digo que sí se puede, de entrada, pero adelante. Yo, como es un caso muy particular, voy a abstenerme de dar una respuesta, pues que pudiera estar adelantando el criterio de algún asunto que ya esté planteado aquí. Sí, pero como una cuestión general sí voy a dar una respuesta. Va. La cuestión general para la interrupción de la prescripción, o más bien suspende hay dos figuras, ¿no? Hay una figura que se llama interrupción de la prescripción y hay otra figura que se llama la suspensión de la prescripción. Las dos están en la ley, ¿sí? Voy a devolver un poquito. La prescripción es la pérdida, ahora sí, de tu derecho para poder reclamar por una prestación por el transcurso del tiempo, ¿sí? Tu derecho para reclamar una prestación que no se te ha dado no es indefinido, tiene una temporalidad, y si ese derecho no se reclama en esa temporalidad, ese derecho prescribe, ¿sí? Ahora, hay formas de interrumpir esa prescripción, que es a partir, por ejemplo, de cuando tú presentas tu demanda, ¿sí? Ante la autoridad jurisdiccional. Hay casos en los que no necesitas ese procedimiento de conciliación. A partir de ahí se interrumpe, ¿sí? Sí. Y hay otros casos en los que se suspende, ¿sí? Como es el caso cuando tú vas a un centro de conciliación, ¿sí? La ley no distingue si vas a un centro de conciliación que sea competente o no competente. La ley establece que se suspende, ¿sí? Y hay criterios generales respecto de ese tipo de situaciones. Entonces, no creo yo que un trabajador tendría problema por esa situación. Súper bien. Sí, sí, porque al final la ley te señala que agotes el prejudicial para que entre tu demanda, no como bien aquí menciona el señor juez, no dice si es el centro federal o el centro local, ¿verdad? O sea, te establece esas competencias y las industrias, que también, como ya un ejemplo de las industrias, hablamos que la competencia federal, por decir, las cerveceras, las refresqueras, la industria textil, la automotriz, ¿cuál más? Aquí voy a hacer un paréntesis. La bancaria. En general los criterios jurisdiccionales, tanto de los tribunales en lo particular, como los jurisprudenciales que establecen los órganos de poder judicial de la Federación, van orientados a que los particulares no tienen que cargar con las consecuencias de los errores o de las ineficiencias de las autoridades, ¿sí? Es correcto. Entonces, si aquí si es un error marcado pues ya de una autoridad, no tiene por qué el gobernador ser el que pague esas perjudicadas. Sí, excelente. Digo, así todavía queda muchísimo más claro.
Oye, pues yo, ¿cómo voy a saber si ellos cometieron un error? Pues no me tiene por qué perjudicar a mí. Sí, error de la autoridad. Y también en dado caso de que existe un criterio donde se ponga necio, güey, pues te vas al amparo y que decida el juez de amparo, ¿verdad? Dependiendo. Pues sí, es la otra salida. Ahora, yo sí quería tocar una diferencia de lo que son los apartados del artículo 123 constitucional, que es del trabajo y previsión social, su capítulo constitucional. Y viene un apartado A y un apartado B. ¿Cuáles son las diferencias, señor juez? Sí, pero antes voy a regresar a un comentario que acabas de hacer. Sí, no, adelante. Que generalmente los jueces laborales, los tribunales, actuamos de buena fe y podemos tener criterios equivocados, ¿sí? Sí. Podemos cometer errores, ¿sí? Pero tratamos de no ponernos necios, licenciado. Sí, no. O sea, eso es lo claro. Para eso, sí, pero por decir, digamos, en el Tribunal Laboral Local de Yucatán, ahí me tocó llevar un asunto, güey. Y me pasó justo lo que tú decías, Robert. Y decía, no, llevamos la federal porque se equivocó el trabajador, no tenía esa parte. Y la presentamos en local y decía, no, tiene que ser el Centro de Conciliación Laboral Local. Y ya quedó prescrita la acción y pum, se desecha de plano, así. Es manifiesto indudable que esto es improcedente, casi. Entonces, pues obviamente ahí pues, se metió un amparo. Sí, se vio necio el juez de allá de Yucatán. Saludos. Ya se ganó el asunto, me gustó mucho cómo lo dijo. O sea, a ver, primero dio un prueba. Nosotros estamos y no es porque nos pongamos... No, yo sé que no. Estás equivocado, sí. Sí, pues somos humanos, todos somos falibles. Claro. Pero te voy a contar otra anécdota de hace mucho tiempo. Por favor. Estudiaba una maestría en Derecho Fiscal y tenía un amigo litigante, fiscalista, que él en ese momento estaba estrenando una camioneta del año. Una Sonora lo que es el antecedente de Atajo. Sí. Entonces, iba con él en la camioneta y él iba muy indignado por la actitud de un funcionario del Servicio de Administración Tributaria que estaba haciendo una auditoría donde le estaba rechazando unas deducciones, ¿sí? Que para él era a todas luces arbitrario el acto que estaba haciendo al rechazar esas deducciones el auditor del SAT. Entonces, eso pues iba a ocasionar que el crédito fiscal que era previsible que le iban a imponer a la empresa que le estaba representando, pues iba a inflar mucho, pues. Sí. Entonces, y cuando dice, pues a todas luces es ilegal, entonces le digo, bueno, pero pues tú cobras en base a un porcentaje por el litigio que vas a hacer, ¿sí? Entonces lo único que tienes que decirle a ese auditor, que ahí sí que se puso necio, fue por personas como tú, yo traigo esta camioneta de la... Sí, pues sí, al final incrementó el crédito fiscal y pues lo va a tumbar, ponle ya en un juicio contencioso administrativo y se lleva su porcentaje, ¿verdad? Entonces, thank you so much. Nosotros tratamos de ser lo más imparcial posible y lo más justo, no estamos exentos de cometer errores y para eso pues son los medios de defensa que tienen los particulares. Claro. Bueno, en cuanto a lo que preguntaba sobre las diferencias entre el apartado A y el apartado B del artículo 123 constitucional, pues hay dos regímenes laborales. El apartado 123 de la Constitución, es el que establece sí lo que es la regulación de lo que es el derecho laboral en México, de los regímenes laborales en México. ¿Sí? El apartado A se refiere al régimen laboral privado. De iniciativa privada. De iniciativa privada, ¿sí? Y el apartado B al régimen burocrático, ¿sí? Del Estado. ¿Sí? Entonces tienen algunas disposiciones que concurren, ¿sí? Derechos en algunos aspectos muy parecidos, pero en otros sí son disímbolos. Entonces sí debe atenderse a la naturaleza de cada relación de trabajo para establecer pues, qué posibles derechos tengan y qué ley le va a ser aplicable, porque a los del apartado A les va a ser aplicable la ley federal del trabajo, mientras que a los del apartado B les va a ser aplicable
dependiendo a qué dependencia a qué poder, sí, qué nivel de gobierno. Si trabajan para el gobierno federal, pues va a ser la ley de los servidores públicos del servicio federal, sí, federal, y hay leyes de los estados, incluso hay organismos públicos descentralizados que tienen sus propios estatutos jurídicos, donde también se aplica ese apartado B. Sí, pues de hecho, aquí en Durango, que es donde estamos grabando, gente, se llama Ley de los Tres Poderes de Servidores Públicos del Estado de Durango. También es importante que, por decir, la iniciativa privada lo va a llevar ante los tribunales laborales y ahora sí que pues los burocráticos o los trabajadores del Estado lo van a llevar ante un tribunal laboral burocrático y federalmente se llama Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y solamente hay uno, güey, en todo México y está obviamente ahí en CDMX, ¿verdad? Y ahora, tocando otro tema, no sé si ya se aprobó, creo que sí, una reforma, güey, o está por ya sé, güey, ya llevamos otra, güey. Pero en materia laboral, reducir la jornada laboral de 48 horas semanales a 40. ¿Cómo ven ese rollo? Nosotros que trabajamos arduamente 100 horas a la semana. Sí, pues yo creo que está mal. Sí, nada, no sean flojos, no te creas. Yo quiero meter aquí un poquito mi cuchara, pero quiero que me entiendan porque, bueno, tal vez yo no tengo que cumplir un horario. Yo creo que sí laboro más de las 48 horas semanales, pero de cualquier forma, también les quiero decir que veo mucho el impacto que tiene esto en las empresas y en las pymes, güey. Sí, exacto. O sea, en las pymes es una situación extra diferente que viene a complicarles. Y ojo que México tiene el 70% son pymes, güey. Sí, sí. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado porque además, pues obviamente podrán decir, oye, pues es que nada más son 8 horas. No, bueno, son 8 horas, pero traen un chorro de implicaciones. Y bueno, pues en lo particular yo creo que tiene que, tiene que ser una medida sumamente estudiada, o sea, sumamente estudiada sociológicamente, para que no sea nada más una reforma que puedas vender popular, que sea algo popular para decir, ay, oigan, les reduje no sé, ya les dan beca, ya les reducen aparte las horas, pues no. Bueno, esa sería mi opinión al respecto, ¿verdad? Pero cada quien puede opinar lo que se le dé su gana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted qué opina de esa reforma, señor juez? Como es una cuestión política, yo me voy a abstener de opinar. Sí. Es válido. Yo estoy pues inmerso en una labor jurisdiccional. Creo que mi opinión aquí no sería trascendente. Lo único que sí voy a precisar es de que es apenas una iniciativa. Creo que ya pasó en comisión, en comisiones de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados, creo que ya fue aprobada, pero creo que no ha pasado al Pleno. Entonces, todavía no es un hecho. Todavía no está aprobada. Hay leyes en otros lugares del mundo, por ejemplo, estaba consultando China, donde la jornada laboral es de 40 horas a la semana, con 2 días de descanso, es lo que establece la ley. Sin embargo, ellos tienen una filosofía de trabajo, y lo presumen, ellos hablan de una filosofía de trabajo 996, lo enmarcan ellos con mucho orgullo, y pues miren, pues ellos ya están pues indiscutiblemente como una potencia económica mundial. Sí. ¿Que serían 9 horas de trabajo, 9 horas de descanso y 6 de sueño? No, que trabajan de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Sí. Ellos trabajan por ahí digamos. Pero les digo, esa situación pues está al margen de la ley. Ya pues el sistema jurídico de China, no sé cómo controle eso, o si es que lo controla, les digo, porque legalmente sí está establecido allá 40 horas a la semana de trabajo. Ellos trabajan más. ¿Sí? Y pueden trabajar ellos, creo, un máximo de 3 horas extras diarias.
¿sí? Pero que no pueden pasar de 36 horas extras al mes. Entonces, Ay, bien poquito. les reitero, entonces, Sí, güey. sin embargo, les digo yo, ellos presumen como de moto propio, Sí, de su a cultura laboral, de su cultura de trabajo. como los japoneses. Entonces, sí, entonces habrá que ver, ahora sí, dije que no me quería meter en política, sin embargo ya me estoy, creo que metiendo. En otro país, en otro país. No, habrá que ver la autoridad que está proponiendo esto y que está analizando. Tan es así, pues, que esta iniciativa no pasó así Tan fácil. rápido, Tan sino fast que track. ya Tienen, tiene tiempo que se está discutiendo. Espero yo que se estén haciendo ahora sí consensos con la iniciativa privada y con los mismos representación de los trabajadores para ver la conveniencia de esta se medida analiza. a nivel nacional. Puede tener otro tipo de impactos que pueden ser positivos. Por ejemplo, si un trabajador, ahora sí, que tenga 2 días de descanso a la semana en lugar de uno, ya puede incluso ese trabajador pensar en los fines de semana o en los 2 días de descanso que tenga, a de su estar familia. haciendo otro tipo de actividades, como puede ser recreativa, de recreación o de turismo, y donde pueda ir este trabajador a incentivar la economía en otros lugares. No sé, les digo, no sé qué impactos Inclusive ahí puede estaría tener. interesante, a ver qué opinan, de la retroactividad de la ley, güey. O sea, de que pase esta reforma, sería interesante analizarlo así, porque al final la retroactividad establece el artículo 14 de la Constitución es en beneficio de la persona, ¿va? Entonces imagínate cuántas horas extras, digo, esto es una idea, ¿va? Sería obviamente un trabajo más amplio analizarlo, pero que te paguen horas extras de lo que trabajaste, pudiera ser ahí una Retroactivamente. materia. No, yo creo que los Sí, transitorios. sí, lo van a frenar, Bueno, obviamente, espero más bien, no creo. Espero pero que los todo transitorios. eso tienen que ver, güey, o sea, está muy interesante, la verdad. Ahí sí creo que la retroactividad aplicaría para todos, también para el patrón, pues Sí, cómo se la vas a aplicar en su perjuicio. Sí, exacto. exacto, pero fíjate todo lo que implica, ¿verdad? Solamente cambiar 8 horas de la jornada laboral No, semanal, güey. no, Muy bien, pues miren, si gustan vamos cerrando. haciendo conclusiones. Muy bien. Pues yo, me gustaría concluir que primero, gente, si los están corriendo, siempre vayan, a buscar un abogado, primero, para que les dé el camino que deben de seguir, ¿verdad? Primero vayan a la conciliación y de ahí si pueden negociar que los juicios laborales, pues puede que tengan una media de 6 a 1 año, dependiendo la carga de trabajo y lo que se tengan que analizar. Pues es mejor llegar a un acuerdo, quedas bien con el patrón, te dan tu dinero de manera pues más rápida, en lugar de agotar todavía un procedimiento pues que va a durar un ratito, ¿verdad? En la jurisdicción federal yo estoy encantado. En las locales pues son un poquito más lentas, hay más casos, etcétera, pero sí les recomiendo eso. Ahora, número 2, siempre analicen bien a qué industria pertenecen para saber a qué tribunal se tienen que dirigir, porque luego pasa esas cuestiones de que van inclusive a la Junta Extinta de Conciliación y Arbitraje y ahí empiezan a hacer algo que ni siquiera tiene validez jurídica ya, obviamente por la implementación de esta reforma de 2019 en todo el sistema laboral. Y tercero, siempre sean muy éticos también de lo que es justo para el patrón y lo que es justo para el trabajador, porque luego llegan diciendo muchas mentiras y como no tienen la carga de la prueba, pues les sale, como dicen, el tiro por la culata e inclusive pueden llegar a incurrir en una falsedad en un delito que es la falsedad ante autoridades jurisdiccionales. Entonces, pues también agradecerle mucho, señor juez, aquí por recibirnos en el Poder Judicial Federal. Y pues bueno, si gustas dar una conclusión tú, Robert. Yo, bueno, pues. Y ahorita al final usted. Y ahorita ya le damos la oportunidad de su conclusión. Vamos, yo creo que mi conclusión también es muy breve. Yo considero que de este episodio lo que a mí me deja es que primero, así como lo dijo Daniel, hay que conducirnos con la verdad, con ética y hay que también ponernos en los zapatos de la otra parte, ¿verdad? Y por supuesto, tienes que acercarte, ya seas tú un trabajador o algún patrón, tienes que acercarte
a una asesoría jurídica adecuada. También de manera preventiva. Como Compliance. lo dijimos, te va a ahorrar muchas broncas, tal vez legales, o te va a dar la posibilidad de defenderte de una mejor manera si tú cumples con todo desde antes, y obviamente esto se va a ver reflejado en que tú puedas, pues sí, sostener una mejor, tal vez, una defensa ante ciertas situaciones. Pero obviamente, pues, que te acerques a los profesionales que te puedan ayudar y acercar a ese buen asesoramiento, ¿verdad? Esa sería mi conclusión. conclusión. ¿Y usted, señor juez? Bien, pues que los órganos del Poder Judicial de la Federación, en lo particular el tribunal que me corresponde dirigir, pues estamos integrados no solamente por los jueces, ¿sí? Hay muchas personas que trabajan junto con nosotros, codo a codo, están secretarios, están actuarios, están Oficiales. personal administrativo, ¿sí? Sí. Y está el personal que se encarga de mantenimiento aquí de los tribunales. Tenemos incluso un técnico de videograbación que nos ayuda a las audiencias, porque las audiencias, a fin de transparentar más nuestra actuación, son videograbadas, pero pues todos somos un equipo de personas que somos muy celosos de nuestro trabajo, ¿sí? Estamos día a día tratando de dar lo mejor de nosotros a fin de lograr pues ese anhelo de justicia que todos deseamos, y nos estamos preparando día con día también para darles un mejor servicio. Entonces, aquí Perfecto. estamos para servirles. Y la verdad, yo que soy usuario, y tú también, Robert, sí, del Poder Judicial Federal, mis respetos, y de verdad todo se cumple conforme lo que establecen las leyes. La verdad es que es una gran institución para todo el pueblo mexicano. Entonces, pues ya para cerrar, pues agradecemos, señor juez, que nos haya recibido aquí en su oficina. También, pues como ustedes saben y nos ven en el ciberespacio, pues hoy no pudimos echarnos el mezcal de Origen Raíz, que es nuestro patrocinador, pero de igual manera les mandamos un fuerte abrazo a nuestros patrocinadores. También, pues síganos, como ya saben, en redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, pueden activar también las notificaciones en la campanita, y en TikTok, y obviamente pues decirles que el derecho laboral es pan de cada día, y hoy en Mezcal Legal destilamos el tema a fondo. Exactamente. Entonces, muchas gracias, gente, por vernos. Como les digo, síganos en YouTube y en Spotify para que nos sintonicen, y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao. Listo.